Muy buenos días, amables televidentes. Una vez más el programa Mujer de Hoy, llegando a la intimidad de sus amables hogares. Gracias a Dios por este día maravilloso que Dios nos ha permitido vivir. Hoy tenemos la oportunidad de llegar a usted con el propósito de poder bendecir su vida. Esta mañana nos engalana el programa la presencia de nuestra hermana Astrid. Hermana Astrid, bienvenida. Gracias, hermana Emperatriz, que Dios la bendiga. Amén. Es un gusto y una bendición, hermana, al que podamos estar aquí en este lugar. Sabemos que allá nos están viendo, hermana. Amén. Y porque sabemos que el programa pues ha sido de bendición para muchas mujeres. Así es de que en esta mañana esperamos que Dios a través de su Espíritu Santo nos respalde. Amén. 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 Usted que nos está viendo allá, queremos bendecir su vida. Nos están viendo también a través de Facebook. Bendecimos a todas las personas a donde llega la señal de estos aparatos. Amén. Así es de que en esta mañana pues no queremos ocupar más tiempo, sino queremos aprovecharlo y vamos a desarrollar en esta mañana un mensaje maravilloso a través de la palabra del Señor. Vamos a desarrollar un tema que lo hemos titulado así: cuando Jesús no está en tu barca. Amén. Para ello, pues vamos a tomar una lectura de la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 47 al 52. Leemos, hermana, en el nombre Amén. de Jesús. En el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice así. Marcos 6:47. Al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada, dice esta versión. Amén. Gloria al Señor. Oramos. Amén. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Amén. Padre, Amado te damos Padre, muchas gracias, estás en Señor tu trono. Jesús, por Gracias el privilegio por este maravilloso día, que por nos el permites privilegio, el honor de estar en este lugar. En este lugar, predicando Alabamos tu tu palabra, nombre, Señor. Jesús. Exaltamos tu santo Espíritu nombre. hablando a través de Y nosotras, bendecimos Padre Celestial. a todas aquellas personas, Bendecimos a todas bendecimos las personas, a aquellas hombres, mujeres, oh Dios del cielo, que están viendo este siempre programa, están pendientes Padre del programa Celestial. Mujer de Hoy. Así es, Señor. Hoy desatamos, Padre, en el nombre bendición. de Jesús. Hoy declaramos, Padre, que Padre, tu palabra penetra llega, hasta lo más Señor profundo de Jesús, sus a los corazones, Padre Celestial, y trae, y hace Señor, el de efecto que gloria, tiene que hacer, porque trae jamás resultados, Señor, de regresa vacía, gloria, lo declara tu palabra, Señor amado. a través del poder de En tu el Espíritu nombre de Santo, Jesús, a favor del Habla a tu establecimiento pueblo, de tu Señor, reino, Padre. en el nombre maravilloso En de tu Jesús. nombre, Padre Te precioso, lo pedimos, respalda esta Padre palabra, Celestial. Dios. Así es, mi Señor. Aleluya. Abre el Amén, entendimiento y Así es, activa Señor. los oídos espirituales Tú eres. ahora. Todo Así es, estorbo que el Señor. enemigo quiera poner, lo Así es, quitamos, Padre Padre. Celestial. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a todas las mujeres, hermana Astrid, que nos están viendo. Bendecimos a las mujeres de Suchitepeques, Amén. Mazatenango, San Francisco Zapotitlán. Enviamos una palabra de bendición. Allá en San Francisco Zapotitlán siempre nos ve doña Elcita. Ella vive por ahí cerca del Lix, allá en San Francisco Zapotitlán. Pues bendecimos a doña Elcita, que aunque ella aún
todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, pero dice que ella ve los programas. Amén. Así es de que bendecimos a todas las mujeres y esperamos que este día pues sea un día de gloria. Amén. La palabra del Señor, hermana Astrid, nos habla acerca de un pasaje, una historia, como lo queramos decir, en donde dice que Jesús estaba con sus discípulos. En el contexto vemos nosotros un gran milagro donde él con unos cuantos panes y unos cuantos peces les había dado de comer a 5,000 varones, porque no habían contado a las mujeres ni a los niños. Amén. Y o sea que había sido un milagro extraordinario. Amén. De eso es donde habla en el 52, donde dice que los discípulos no habían entendido lo de los panes, dice. Está hablando de ese contexto, ¿verdad? Así es. Después de eso, dice, desde el 45 empieza a hablar acerca de que Jesús se había quedado del otro lado y se habían ido los discípulos. Se habían ido, habían empezado a remar, dice, y se habían ido para cruzar, pero se habían ido por el mar. Y entonces vemos nosotros, a través de la palabra del Señor, vemos nosotros que Jesús no estaba ahí en la barca. Así es. Por eso es de que nuestro tema se llama Cuando Jesús no está en tu barca. No está en tu barca. Tenemos también un subtema en donde dice que tenemos obstáculos que tenemos que enfrentar cuando Jesús no está en nuestra barca. Número 1, bueno, ahí en su versión dice, no, aquí en la mía dice corazón duro, en el 52, donde dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y ahí su mente estaba embotada. Su mente estaba embotada. O sea, que cuando estamos hablando de corazón, estamos hablando del raciocinio del ser humano. O sea, que no se puede entender. Más adelantito pues vamos a hablar directamente de esto. Solamente estoy dando a entender ahorita los puntos que hemos nosotros extraído de este pasaje. Muy bien. Número 1, entonces, el primer obstáculo es una mente embotada, o ya sea un corazón duro. Número 2, el cansancio. Y número 3, el temor. Un obstáculo. ¿Qué es un obstáculo, hermana Astrid? Bueno, un obstáculo es algo que nos impide llegar a donde tenemos que llegar. Ajá. Ya sea problemas de diferente índole, ¿verdad? En este caso, bueno, los obstáculos siempre van a haber fuera del Señor y verdad, y aún sin Él son más difíciles de cruzar, ¿verdad? Porque nos desesperamos, pero cuando Jesús está en nuestra vida, es más liviana más ligera la carga, dice su palabra. A través de lo que estamos leyendo, llega Jesús, se sube a la barca y dice que la tormenta se calmó. Se calmó, ¿verdad? Así es. Bueno, un obstáculo es, miremos nuestro contexto. Si vamos para la ciudad capital y vamos en uno de estos días que han estado las manifestaciones, un obstáculo es que esté tapado allá en Cocales y no pasamos, aquí en San Antonio. Así y no pasamos, ¿verdad? Ese es un gran obstáculo para poder llegar a la ciudad capital. Bueno, un obstáculo entonces es algo que nos limita a que podamos nosotros a desarrollarnos de una manera poderosa. Amén. Entonces, los obstáculos que nosotros tenemos que enfrentar cuando Jesús no está en nuestra barca. Entonces vemos el primer punto, vemos un corazón duro. A ver, hermana Astrid, o ya sea una mente embotada. Un corazón duro, dice. Dice,
por las situaciones que nos toca que vivir, nuestro corazón se pone duro, Ajá. ¿verdad? Pero hay muchas formas, porque hay muchas vivencias que nos tocó que vivir en el pasado. En mi caso, no tuve una figura paterna. Ujú. Y entonces nuestro corazón, mi corazón se puso tan duro y yo le decía, ¿cómo es posible que un padre tenga el corazón de abandonar a sus hijos? Ajá. ¿Verdad? Entonces por muchos años mi corazón se llenó de odio, de rencor en contra de él. Y yo le decía, cuando yo vine a Jesús, yo le decía, yo ya no quiero sentir eso. Ajá. Y yo lo quiero perdonar, y de hecho el Señor me dijo, tienes que perdonarlo. Ajá. Lo que es tener a Jesús en la barca, ¿verdad? Así es. Porque la barca, ¿cuál es? Nuestra barca es nuestra familia, nuestra barca es nuestra vida, la vida Amén. que Dios nos ha dado, la familia que Dios nos ha dado. Porque la barca es aquello ¿en dónde iban los discípulos? ¿En dónde se movían los discípulos? En la barca. Amén. Entonces, nuestra vida, nuestra familia, es lo que a nosotros nos ayuda para que nosotros podamos cada día desarrollarnos. Así es. Usted decía algo y ponía el ejemplo de su experiencia, ¿verdad? En la familia, ¿quiénes existen? Existe mamá, existe papá, existen los hermanos, ¿verdad? Hermanas. Es el núcleo familiar, ¿verdad? En el núcleo familiar existe papá, mamá, hermanos, hermanas y nosotros. Cuando Jesús no está ahí en la barca, cuando Jesús no está ahí en la familia, es muy difícil, hermana Emperatriz. Ese es el problema, ¿verdad? Es muy difícil y pasa mucho tiempo uno con el corazón endurecido, resentido, y por ejemplo llega uno a odiar a todos los hombres, por decirlo así. Ajá, por uno, que todos son iguales, ¿verdad? Que ese es una idea muy absurda, porque no todos los hombres son iguales, pero a causa de ese abandono, entonces nuestro corazón se reprime y se llena de odio, y eso generaliza que todos los hombres son iguales. Amén. Y no podemos decir que solo van a ser aquellas personas que todavía no han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, porque por eso es de que el tema se llama Cuando Jesús no está en la barca. Así es. Parafaciemos, cuando Jesús no está en tu familia. ¿Por qué? Porque fíjese, hermana Astrid, que hay casos en donde hemos vivido ya una vida cristiana, pero que empezamos a apartarnos de Jesús, empezamos a dejar la oración de un lado, empezamos a dejar la lectura de la palabra. Bueno, hoy que hemos tenido que enfrentarnos a este obstáculo de que no nos reunimos, ¿verdad? Bastante difícil. No nos congregamos, y hay quienes que no están acostumbrados a leer su Biblia personalmente y solamente leen la Biblia cuando vienen al culto, cuando vienen al templo. Vaya, si la leen, a veces solo la escuchan. Sí. Pero como no están habituados a leerla en su casa, entonces, gracias a Dios que ahora tenemos el culto el día domingo presencial. Por lo menos tenemos un culto a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos hermanos, aquellas hermanas que se congregan, que leen su Biblia solamente en hora de culto, comen espiritualmente una vez a la semana. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, ese es un peligro para que se pueda hacer a Jesús afuera de la barca. Así es, con mucha facilidad él puede salirse, ¿verdad? Máxima cuando no dejamos de orar. Exacto. Somos más sensibles, estamos más expuestos porque no estamos espiritualmente fortalecidos. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos nosotros invitar a Jesús todos los días, hermana Astrid. Amén.
todos los días invitar a Jesús a que esté con nosotros en nuestra familia. Como ya dijimos que la barca es nuestra familia, puede ser nuestra familia. Dentro de la familia también dijimos que está en el núcleo familiar, está papá, está mamá, están los hijos, están los hermanos, las hermanas. El asunto está de que tal vez usted está orando, tal vez usted está leyendo la Biblia, pero si el papá no, que es el sacerdote de la casa. Así es. Y hermana Astrid, yo tuve la experiencia en una oportunidad en donde uno de mis hijos me dijo, yo diciéndole, bueno, alistate porque nos vamos al culto. No voy a ir. ¿Por qué no vas a ir? Pues no tengo ganas. Y entonces yo le digo, es que esto no es que tengas ganas, esto es de que tenemos que ir al culto, vámonos. No. Y entonces me dice, ¿por qué no le exige a mi papá? Que vaya mi papá. Entonces yo le digo, es que yo a tu papá solo lo tengo que invitar. Lógico que él ya era cristiano, ¿verdad? Mi esposo ya entró en la vida cristiana. Y yo solamente le tengo que decir, vamos al culto, pero a él no lo puedo obligar. En cambio, a ti te tengo que obligar. Y ese día fue un día así bien difícil, pero que él aún todavía testifica, ¿verdad? Pero hay un problema, hermana, porque como es la barca, porque como es la familia, entonces es un gran trabajo que se tiene que realizar, porque de alguna manera, si es usted la que está tapando portillos, puede hacer a que los hijos nos abran los portillos para que ahí se entre, que se quede una puerta abierta para que el enemigo entre. Así es. Y si no, usted está orando, pero como la bendición viene, ¿verdad? Dios ha puesto al papá, después del papá la mamá. Así es. Por eso es de que nosotras como esposas hay que estar sujetadas, ¿verdad? Mire qué bendición la que yo estoy viviendo. Viéndolo por el lado positivo. Entonces, pero cuando se conforma el núcleo familiar, conforme a la dirección a la luz de la palabra del Señor, entonces el padre de familia, el esposo, es el sacerdote de la casa, es el indicado para poder decir, bueno, esposa mía, vamos a orar, hijos, vamos a orar y a tomar una lectura bíblica. Lleva tiempo porque lleva tiempo. Así es. ¿Verdad? Pero que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Sí, es bastante grande la responsabilidad de nosotros los padres de familia, porque yo creo que a todas nos pasa, porque mis hijos aún son pequeños y ellos a veces dicen, yo no quiero ir, es aburrido. Pero yo les digo, yo no les estoy preguntando si quieren ir, nos vamos, le digo, porque solo un culto a la semana tenemos, hermana Emperatriz. Sí. Entonces yo le digo, y pongan atención, pero está uno, como dice usted, orando, clamando, cerrando portillos, ¿verdad? Amén. Y mire, hermana, yo tengo la bendición de testificar que hoy ya es más fácil, porque hoy mis hijos ya han crecido. Gloria a Dios. Ya han crecido, y hoy a veces yo estoy ahí con el afán, digo, estoy todavía, mami, ya es hora de culto. Ahora ellos son Gloria los que ya, mami, ya es hora de culto, vámonos. Mami, vámonos al culto. Bueno, ya son adultos, ¿verdad? Ellos con sus compromisos. Imagínense, cuando yo me doy cuenta, a veces ya no están, porque es el pequeño, como trabaja en diaconado, él se arregla y se alista. Y si yo no estuve pendiente, él se viene, y cuando yo digo, y Emanuel ya se fue, porque le tocaba servir. A él le gusta estar siempre luego. Entonces, pero el trabajo que hay que hacer cuando están pequeños. Sí. Algo que es esencial, importante, es que Jesús esté en nuestra barca. Amén. Yo no sé qué es lo que tal vez en este tiempo estés viviendo, mujer, en tu casa, en tu barca, si está Jesús ahí o no.
Pero si aún la mente está así que, yo no hallo ni qué hacer, porque esa es una mente embotada, ¿verdad? Así es. Una mente que no discierne. Yo no entiendo la palabra, porque el mensaje ahí está, Dios nos está hablando. Amén. Pero muchas veces no lo entendemos. Y por eso es de que llamamos al pecado y practicamos el pecado. Y el resultado de que el pecado esté dentro de nosotros es una mente embotada, es un corazón endurecido. Y muchas veces tomamos malas decisiones y pedimos el consejo del vecino, de la vecina, y en vez de ayudarnos, se nos complica muchas veces más las cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que el único que nos va a direccionar siempre es el Señor Jesús. Es Jesús a través de su palabra. Amén. A través de su palabra. Amén. Y la verdad es de que si nosotros invitamos a Jesús a que esté en nuestra barca, van a estar los obstáculos, porque los obstáculos siempre van a estar. Yo siempre he dicho que yo no predico un evangelio así de suavecito, así, mire, venga a Cristo, acepte a Jesús y se le van a terminar los problemas. No. Eso es mentira. Tal vez vamos a tener más problemas, ¿verdad? Porque antes pues no teníamos al enemigo, ¿verdad? Hoy el diablo está bravo con nosotros porque nosotros estamos predicando la palabra del Señor hoy, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y está bravo, ¿verdad? Porque nosotros estamos confesando que Jesús es nuestro Señor y Amén. Nuestro Salvador. Entonces eso pues va a levantar a que tengamos más problemas, pero ahora no vamos solos en la barca. Amén. Eso es una gran ventaja. Esa es una gran ventaja. De verdad, esa es una gran ventaja. Así es de que, mujeres que nos están viendo en esta mañana, queremos decirles, si Jesús no está en su barca, invite a Jesús esta mañana. Si usted ha tenido el corazón duro, si ha tenido una mente así embotada, una mente así que aturdida, y que usted dice, es que no hallo ni qué hacer con este hijo que se me ha perdido en la droga, con esta hija que está perdida. Hermana Astrid, yo he podido ver la aflicción de las madres. Cómo lloran cuando los hijos están en las drogas. Aquellas mujeres que les importa, pues. Así es. Aquellas mujeres que les duele ver a sus hijos perdidos. Claro, eso es algo bien, ha de ser bien doloroso eso. Sí. Porque uno los llevó 9 meses en el vientre, los dio de comer, los dio caminar, ¿verdad? Y lo único ahí sí que queda es clamar sin cesar, como dice su palabra, ¿verdad? Y yo la otra vez escuchaba el testimonio de un joven que él se fue desde temprano de su casa y su mamá siempre clamó por él. Amén. Y él se perdió en las drogas y todo, bueno, llegó a ser papá y un día lo secuestraron. Y le pone la pistola al secuestrador. Él nunca había creído en Dios y le hizo, solo una pregunta le hizo el secuestrador y le dijo si creía en Dios. Él en ese minuto que pasó, él vio toda su vida pasar. Y él decía, ¿y yo qué tengo que ver con Dios? Ajá. Y entonces le dijo, ¿crees en Dios? Te estoy preguntando, le dijo el secuestrador. Y le dijo, creo en Dios. Si me hubieras dicho que no creyeras en Dios, te hubiera matado, le dijo. Y lo rescataron. La oración de la madre. Él decía, Jesús me llegó a salvar a mí a causa de las oraciones de mi madre, porque yo no tenía nada que ver con Dios. Pero él fue alcanzado a causa de las oraciones de la madre. Amén. ¿Sí? Entonces, hermana, el invitar a Jesús en nuestra barca es algo importante. Y ese es el propósito del mensaje del día de hoy. Queremos que usted, hermana, si aún no está orando, si aún está su corazón endurecido, porque algo decía usted, hermana Astrid, el abandono de su papá, ¿verdad? Así es. Yo no sé si usted se recuerda, ayer yo les decía, hay cosas que nos duelen, y que muchos dicen, ¿verdad? Bueno, no hay mal que dure, ¿qué? 100 años. 100 años. El dicho. Ni persona que lo aguante, ¿verdad? Pero hay situaciones
que pasan años y que aún han dejado secuelas y que duele las experiencias que se ha tenido que vivir, y que solamente a través del poder de Dios y del sacrificio que hizo Cristo allá en la cruz del Calvario, que puede limpiar nuestro corazón de todo dolor, para que nuestro corazón pues no esté endurecido. Claro, ¿verdad? Él es el único que tiene el poder, hermana emperatriz, para sanar nuestro pasado. Porque otra cosa bien fuerte que le puede suceder a alguien es un abuso sexual. Amén. Y máxime si viene de parte del papá, de un primo. Yo siempre he dicho que las personas que muchas veces abusan de niños, de mujeres, siempre van a ser familiares. Es muy rara la vez que se ve que es fuera de casa. Siempre, hermana emperatriz, siempre es un familiar, un primo, un sobrino. Y es bien difícil cuando una persona es abusada y pasan años con esa herida. Y vuelvo a recalcar que generalizan ese odio en contra de los hombres, ¿verdad? Entonces, y escuchaba yo una plática sobre una cantante que ella odia a los hombres porque su esposo le fue infiel. Y entonces ella incluso hasta saca canciones de odio en contra de los hombres, pero es por todo lo que a ella le tocó que vivir, ¿verdad? Tanta infidelidad de parte del esposo que ella generalizó que los hombres son malos, pues. Ajá. ¿Por qué? Porque uno, no está Jesús en su barca, ¿verdad? Y entonces puede pasar años una persona con ese odio, con esa falta de perdón. Y eso no los deja vivir, hermana emperatriz. Ajá. Sí, porque no tienen libertad emocional. No, se vuelve una persona, a veces uno se pregunta, ¿y esta mujer por qué es tan amargada? Pero no sabe uno lo que le tocó que vivir en el pasado, cuál ella no ha perdonado. Amén, amén. Pues es una bendición entonces el que podamos nosotros, ahí sí que como los discípulos, ¿verdad? Ellos pues reconocieron cuando llega Jesús y todo, ellos dicen que iban a medio mar. Y dice que la tormenta, estaban en una tormenta porque el aire dice que les era contrario. Entonces estaban en una tormenta y sin embargo, pues se acerca Jesús y les dice, ¿verdad? Y ahí pues vamos a seguir desarrollando el otro punto. Pero ahorita vamos a ir a un corte y regresamos. Usted que nos está viendo ahí en su casita, pues queremos decirle que no sea parte de sintonizarnos, porque la palabra del Señor es poderosa y llena nuestro corazón. Vamos a ir entonces a un corte y regresamos. Siembra, cosecha, con amor. Para ofrendas y donaciones en nuestra cuenta en Ban Rural número 3-432-03792-2 a nombre de Canal Nueva Familia.
bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dreamlight. Nueva Familia Televisión. Muy bien, estamos de regreso. Estamos desarrollando el tema cuando Jesús no está en tu barca. Vemos también el primer punto que son obstáculos que nosotros tenemos que enfrentar cuando Jesús no está en nuestra barca. El número 1, ya dijimos que era un corazón duro o una mente embotada. Pero ahorita vamos a ver el punto número 2, que también uno de los obstáculos que tenemos, hermana Astrid, es el temor. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, todas las personas andan atemorizadas. ¿Atemorizadas por qué? Por la pandemia, por el coronavirus. Así es, y muchas veces, de hecho así es, que el temor paraliza. Ajá. Todavía hay personas que no salen de su casa. Uh-huh. Y yo me recuerdo que cuando empezó esta pandemia nosotros pasamos como 4 meses así, 0 salidas de la casa, y yo ya estaba tan estresada. Yo decía, Dios mío, esto no puede seguir así, ¿verdad? Pero el temor paraliza, hermana Emperatriz, y temor porque muchas personas se quedaron sin trabajo, temor que le vamos a dar a nuestros hijos de comer, ¿verdad? Las personas que trabajamos todos los días y dependemos diariamente de las ventas, pasaron, para la gloria del Señor, 6 meses, 8 meses sin trabajar, hermana Emperatriz, y fueron los 8 meses donde mejor comí. Amén. Pero todo lo hace el Señor. Y yo sé que Él es el quien hace todo, hermana Emperatriz. Él jamás va a dejar a sus hijos sin qué comer. Pero hay una ventaja: Jesús está en su barca. Amén. Y yo sé que ahí se mueve tanto el temor en estos tiempos, temor a la muerte, temor a qué va a pasar con que tantas cepas que vienen, que ahora creo que ya está afectando a los niños. Ajá. Entonces, cuando una persona no tiene a Jesús en su barca, se llena de pánico, y es normal porque ella pues no conoce del Señor. Amén. Vemos entonces a través de la luz de la palabra, dice aquí en el versículo 49, dice: los discípulos, viéndole, aquí está hablando de los discípulos, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos. ¿Quién habló con ellos? Jesús. Y les dijo: ten ánimo, soy yo, no temáis. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Jesús va y va caminando sobre el mar. Dice que los discípulos iban en la barca, ya dijimos al principio, ¿verdad? Habían estado allá viendo el milagro de la multiplicación de los panes. Le dieron de comer a 5,000 varones, más las mujeres y los niños, un gran milagro. Pero va Jesús y dice que Él se queda aún todavía ahí, y se van los discípulos, agarran la barca y se van. Jesús se queda. Jesús no viaja con ellos. No. Y entonces, pero yendo ellos a medio mar, porque así dice, a medio mar, ellos van sin Jesús y es de noche. Estaba todo oscuro. Hágase la idea, hermana, oscuro allá en medio de la mar. Posiblemente, ¿verdad? Hoy, eso estamos diciendo de que la barca es nuestra familia. Hoy el mar
si nosotros empezamos a ver la figura de lo que es el mar, lo que es la tormenta, de lo que es la noche, ¿verdad? Así es. Podemos ver entonces que posiblemente si nosotros estamos sin Jesús en nuestra familia, estamos en la tormenta, estamos llenos de problemas. ¿Cómo vamos a estar? Lógico que, imagínense, aparte de que, hermana Astrid, aparte de que estamos emproblemados y viviendo este tiempo de coronavirus, de que decimos nosotros, se murió el fulano y estaba sano, y todos se atemorizan, ¿verdad? Y dicen, ay no, y solo hablan en la vecindad, allá en la tienda, ¿y de qué hablan? De que se murió don fulano, de que se murió doña fulana, y que murió de coronavirus, y todos van corriendo allá a esconderse a la casita, ya no quieren salir para nada porque andan con temor. ¿Temor a qué? A que nos dé el coronavirus. En realidad, pues, si nos da el coronavirus, pues, ni modo, ¿verdad? Pero a que nos muramos. Hay quienes no están preparados. Sí, es mucho el temor que se ve en estos tiempos. Y como decía usted, sin Jesús, emproblemados, creo que el ambiente se torna aún más oscuro, hermana Emperatriz, y no miramos salida. Uh-huh. No miramos salida, y qué voy a hacer, cómo voy a salir adelante, y en especial cuando hay madres solteras que sostienen solo a ellas el hogar. Aún se torna más difícil. A veces los hijos se ponen rebeldes. Uh-huh. Está mamá hablando y los hijos se ponen rebeldes. La economía no es tan buena en el hogar y es un ambiente tan difícil, ¿verdad? Uh-huh. Y que el único que puede resolver, que la puede sacar de todo eso y quitar ese temor es el Señor. Solo Dios, solo Dios. Solo el Señor puede hacer cambios en nuestra vida, quitar ese temor, Uh-huh. ¿verdad? Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Ajá. Si nosotros en este tiempo no tenemos a Jesús en nuestra familia, todo va a ser un caos, hermano. De verdad, No todo creo. va a ser un caos. Ya se puede imaginar, hermana Astrid, hablemos una economía mal de la que estamos viviendo porque la canasta básica está cara. Bueno, allá si hay una hermana o una mujer que no sale a trabajar, que no se dedica a nada, solamente está esperando de lo que su esposo lleva. Y el esposo no tiene un trabajo fijo, su trabajo es informal. Cuando el trabajo es informal, bueno, si Dios está ahí, hermana Astrid, miramos la gloria de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Sí, miramos la gloria de Dios. Usted y yo trabajamos en venta informales, ¿verdad? Y a veces no hay nada de venta, nada de venta. Pero hermana, yo he visto la gloria de Dios, tal vez lo que no he podido vender en toda la mañana lo vendo en 20 minutos. Así es. ¿Verdad? Y lo único que yo le digo a Jesús, a Dios, le digo, Señor, yo necesito esto. Señor, necesito esto. Y Dios que nos escucha y nos bendice, Amén. hermano. Fíjese, hermana Emperatriz, que la otra vez tenía, bueno, los mejores, siempre se vende un poco, ¿verdad? Cada día, pero creo que los mejores días son los fines de semana en mi caso, Ajá. el domingo. Y entonces yo tenía programado un trabajo en equipo con mi célula. Y yo dije, Dios, dame sabiduría para agenciarnos de fondos, ¿verdad? Y yo le dije, le voy a dar el mejor día a él, Uh-huh. ¿verdad? El domingo, ¿verdad? Y entonces, trabajamos ese día todas las del grupo, pero yo tenía pagos que hacer. Y entonces, a los 2 días fue que suspendieron las ventas. Y yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque yo tengo pagos que hacer. Uh-huh. Y el Señor
no se queda con nada. Recibí una llamada y me dijeron, tome este dinero. Llegamos a la cuota ese día, vendimos más de 1,000 quetzales. Pero el Señor me sorprendió porque yo le dije, Señor, gracias, yo no merezco tanta bondad de tu parte. Porque yo le di el mejor día con todo mi amor. Yo le dije, Señor, yo sé que después nos arreglamos tú y yo. Ajá. Pero yo te doy el mejor día porque es para Él, pues. Ajá. Y entonces Él me sorprendió como a los 3, 4 días porque me regalaron 5,000 quetzales. Mire lo que es Dios. Yo me quedé en shock porque con eso compré, porque empezábamos la pandemia para 4 meses. Compré para mi despensa. Tuve para 4 meses, hermana Emperatriz. Mire, qué bendición. Para comprar y mantener ahí. Pero eso, hermana Astrid, no lo entendemos. Cuando tenemos la mente embotada, no lo entendemos. Claro. Por eso es de que dice ahí, en el versículo 52, les dice Jesús, les habla, ¿verdad? Que aún no habían, ellos dicen que se maravillaron, porque aún no habían entendido, dice, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos su corazón. Los discípulos estaban ahí con Jesús, andaban con Jesús, habían estado ahí con Jesús cuando fue lo del milagro de la multiplicación de los panes. Pero aún habían visto, pero no habían saboreado lo que era el entendimiento para poder entender lo que Jesús estaba haciendo. Ellos entonces estaban asustados porque ellos dijeron, un fantasma viene ahí. Se asustaron, no habían visto bien que era Jesús el que iba caminando sobre el mar. Jesús no necesitó de la barca como ellos. Él con su poder, Él iba caminando sobre del mar y ellos se asustaron. Claro. Ese es otro obstáculo que nosotros tenemos, el estar atemorizados, el estar con miedo de morirnos, miedo a que nos enfermemos, miedo a que tengamos deudas y con qué vamos a pagar, van a venir a cobrar y con qué vamos a pagar. Pero mire, si Jesús está ahí, ¿cuánto Dios le dio a usted, verdad, hermana? Sí, yo me quedé sorprendida y yo solo le dije, Señor, gracias, porque Él no se queda con nada. Y yo le decía, porque para 4 meses, hermana Emperatriz, es bastante, ¿verdad? Amén. Ese es un milagro, la multiplicación de los panes, ¿verdad? Así es. Versión, la multiplicación de los panes. Y eso lo podemos ver, hermana Astrid, solo con Jesús, pues. Amén. Él es quien toca los corazones. No es porque uno sea buena gente, porque el único buena gente es el Señor. Pero Él recompensa cuando nosotros damos para Él con todo nuestro corazón. Sí, y entonces el segundo obstáculo que vemos entonces aquí en este pasaje es que los discípulos tenían temor. Podemos ver entonces también el tercer obstáculo que los discípulos tenían por no tener a Jesús ahí en la barca era el cansancio. Dice ahí en el versículo 50, dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos. Jesús, mire, la palabra de Jesús que les trajo y les dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. ¿Y qué pasó? En el 51, hermana Astrid. Y subió con ellos a la barca, dice, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera. Ajá. Y se maravillaban, porque aún no habían entendido, dice, lo de los panes. Muy bien. Los discípulos estaban asustados. Los discípulos estaban cansados. Por eso Jesús les dice, ten ánimo, soy yo. En el versículo 49 y en el versículo 50 vemos cómo Jesús viene a quitarles entonces la turbación, viene también a decirles que tengan ánimo.
que se animen, ¿verdad? Amén. La presencia de Jesús entonces trae para ellos, la calma. Ellos estaban, dice, atemorizados porque igual el aire, dice que el viento estaba en contra de ellos. Ellos no podían seguir remando, no podían seguir caminando con la barca. Pero Jesús va y se sube a la barca y les dice que se animen. ¿Cómo estaban los discípulos entonces? Desanimados, cansados, y creo que una persona sin Jesús, hermana Emperatriz, se cansa de vivir la vida que lleva. Sí, sí. Muchas veces hay personas que no miran el fruto de su trabajo y están trabaja y decía hasta cuándo va a terminar todo esto, ¿verdad? Porque se paga y se queda y se quedó sin nada, sin ni un quetzal, ¿verdad? Entonces esas son situaciones que cansan. Yo creo que más de alguna vez nos tocó que vivir esa situación, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál va a ser la opción? Pedir préstamo. Meterse a más problemas. A más problemas. Entonces, y tomamos malas decisiones, ¿verdad? Y entonces todo eso nos cansa. ¿Y cuándo va a terminar esta vida? ¿Que para qué nací? Entonces, es bien difícil vivir esa vida sin Jesús, ¿verdad? Pero el único que puede sacarnos de todo eso es Él, ¿verdad? Pero nosotros le tenemos que permitir eso, hermana Emperatriz. Amén. Que el Señor entre en nuestra vida. Nosotras ya vimos que por las situaciones que nos toca que vivir, nuestro corazón se endurece, ¿verdad? El temor es otra cosa, y ahorita el cansancio de la vida dura que nos tocó que vivir. Yo creo que nosotras tuvimos una niñez, a veces no fácil, hermana Emperatriz, ¿verdad? Cansada, llena de escasez, ¿verdad? Falta de cariño, falta de amor, ¿verdad? Por muchas cosas, ¿verdad? Nosotros nos cansamos y Señor, por favor, y llega un punto donde venimos al Señor y Señor, por favor, ayúdanos. Amén. Es que esa es la salida. Reconocer. Ya no, Señor. Y yo he visto testimonios, Señor, si tú existes, ¿verdad? Porque muchas veces uno llega y les habla del Señor y la gente sencillamente no quiere, ¿verdad? Pero uno no los puede obligar, ¿verdad? Uno cumple con dar la palabra, llevar la palabra, y es el Espíritu Santo quien se encarga, ¿verdad? Que redarguye. Entonces, y miraba yo el testimonio de un guatemalteco que él, por la separación de sus padres, él se quedó con la mamá, pero le empezó a llamar la atención el maquillaje, porque él no tenía identidad, no tenía esa figura paterna a su lado. Y él creció y llegó a ser travesti. Y entonces él se cansó de llevar esa vida, se intentó matar 2 veces y no se murió. Y entonces, con tal de cambiar ese estilo de vida, viajó a Estados Unidos. Y entonces la señora que lo contrató, porque él sabía cortar cabello y todo eso, cuando sin duda alguna era una sierva del Señor, porque cuando él entra a esa casa, empieza a llorar y dobla sus rodillas. Hermana Emperatriz, yo cuando estaba viendo ese testimonio me quedé choqueada, porque empezó a llorar y le dice él: tú eres el Dios de la Biblia. Si tú eres el Dios de la Biblia, por favor, sácame de esta vida. Porque él llegó a un punto donde ya no podía más, y yo creo que en ese punto llegamos todos. Amén, amén. Y le dice: tú eres el Dios de la Biblia, él solito en esa casa, y el Señor entró en su corazón. Él dijo: hasta aquí nomás de llevar esta vida sin ti. Y él empezó a experimentar. Dios lo cambió, hermana Emperatriz. Pasaron fotos de cómo él se vestía, porque era un travesti, y cómo ahora el Señor lo había cambiado. Le había dado una esposa y 2 hijos. Y yo decía, nada que ver, porque un hombre así físicamente, ¿verdad? Porque como era antes un travesti. Y él decía: llegué a un punto donde me rendí. Amén. Y es que eso es lo que hay que hacer. Reconocer
La palabra dice, porque apartados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros estamos sin Jesús, pues nuestra vida no tiene razón de ser, y por eso es de que la gente se quiere matar, se quiere morir, no quiere vivir. Mientras que otros están allá pidiendo querer vivir porque están enfrentándose muchas veces a una enfermedad terminal y ellos quieren vivir, están gastando todo el dinero del mundo para vivir. Sin embargo, yo tengo el concepto, a la luz de la palabra, hermana Astrid, que Dios, dice la palabra del Señor, dice que nuestros días están contados, que aún como el cabello de nuestra cabeza están contados, ¿verdad? Entonces, nadie puede añadir, dice, a su vida un centímetro, un codo, dice. Nadie le puede decir, bueno, esto tengo de vida, le voy a añadir otro centímetro. No se puede hacer, la Biblia lo dice. ¿Eso qué quiere decir entonces? No tengamos miedo. Si va a venir la enfermedad, ya sea coronavirus, ya sea lo que sea, pues Dios sabe cuánto tiempo nos va a dar de vida, porque hay cuántas personas que han estado graves y de ahí han salido y están contando el testimonio. Hay personas que han tenido accidentes, estuvieron a punto de morirse, pero no murieron. No era su tiempo. No era su tiempo. Entonces quitemos ese obstáculo. Y si tanto temor hay, pues digámosle a Jesús que nos ayude para que no sintamos ese temor. La verdad es de que la palabra del Señor habla acerca de eso. Hermana Astrid, por mucho tiempo yo sí tuve mucho miedo de morir. Pero hoy digo, bueno, Dios sabe lo que hace, yo me voy a morir en el tiempo de Dios y como Dios quiera que yo me vaya. Entonces, ¿qué temor puede haber? Yo no le puedo añadir un centímetro a mi vida. Por lo tanto, sea como sea, cuando llegue ya el día, pues me voy a ir, ¿va? Así es. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es estar preparados. Amén. Y invitar a Jesús. Mujer, queremos ya ir terminando, el tiempo se nos ha ido, hermana Astrid. Y yo quiero invitarles a las que hoy nos están viendo, ahí a través de Facebook, quienes tal vez ahorita no están viendo, pero después en una repetición van a ver este programa. Yo quiero decirles, si Cristo no está en su barca, si Cristo no está en su corazón, este es el día en que puede abrir su corazón para que Jesús entre. Así como subió Jesús a la barca ahí con los discípulos y se calmó la tormenta y Jesús les dice, recobren ánimo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Amén. Y si hoy, mujer, estás pasando por un momento difícil porque estás enferma, tal vez te dijeron que estás contaminada, que tenés coronavirus, no tengas miedo. Si Cristo no está en tu corazón, ábrele tu corazón a Jesús esta mañana. Porque esa es una garantía eterna que nosotros los hijos de Dios podemos tener. No vamos a morir una eternidad. Solamente vamos a pasar. Por supuesto, este cuerpo, hermana, se tiene que ir allá a su lugar, ¿verdad? Al cementerio se tiene que ir. Pero nuestra alma y nuestro espíritu tenemos una garantía con Cristo Jesús. Vamos a vivir una eternidad, hermana. Amén. Entonces, yo sí quiero animarles, mujeres, varones, quienes nos escuchen. Si Cristo no está en su barca, si Cristo no está en su corazón, recobren ánimo, inviten a Jesús, dejen a un lado el miedo y díganle a Jesús que quieren entregarle su corazón y quieren recibirle a Él como su Señor y su Salvador. Apártense del pecado. La palabra del Señor dice que si nosotros estamos en el pecado, si nosotros no hemos recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, nosotros no tenemos parte con Él. Ahí sí debemos de tener temor, hermana Astrid, porque vamos a ir a un infierno. Así es. Eso sí es de temer, porque
muchas personas piensan que el infierno no existe, Ujú. pero sí existe, es real, ¿verdad? Solo que Dios no lo creó para el hombre, sino que es uno quien decide a dónde va a ir. Así es. Entonces, esta mañana queremos invitarle a que usted reciba a Jesús como su Señor y su Salvador. Si usted está enfermo, ahí envíenos un mensajito, llámenos, queremos orar por usted. Y recobre ánimo, mujer, recobra ánimo, mujer, en el nombre de Jesús. Varón, joven, señorita, si nos están viendo ahora, recobren ánimo y reciban a Jesús como su Señor y su Salvador. Quiero dejarle el tiempo, hermana, para que usted pueda despedirse de las personas que hoy nos están viendo. Cualquiera que fuera la situación que pudieran estar pasando, el único que les va a dar la victoria es el Señor Jesús. Amén. Ya sea economía, ya sea estado emocional, ya sea una enfermedad, ya sea algo legal, el único, cuando nosotros venimos a Jesús, Él nos ayuda a resolver todo, hermana Emperatriz. Amén. Amén. Y yo sé que Él no hace acepción de personas, Él murió por todos sin acepción de personas en esa cruz del Calvario. Y el anhelo del Señor es que todos nos salvemos. Amén. Que todos nos salvemos, y el anhelo de Él es bendecir al hombre, ¿verdad? Amén. Y entonces les animamos a que acepte al Señor Jesús, porque Él es el único que nos puede sacar de la situación que pudieran estar viviendo, independientemente cual sea la situación. Inviten al Señor Jesús, porque Él es el que va a hacer cambios en la vida, y se sorprenderán porque Él es el único que tiene el poder para salvarlos. Conocemos a ese Dios, hermana, que ha hecho milagros en nuestra vida. Él sigue haciendo milagros más grandes que ayer, hermana Emperatriz. Milagros financieros, milagros de sanidad, cualquier milagro. Él es el único que tiene el poder para sacarte de la situación donde estás. Amén. El propósito del programa Mujer de Hoy es llevar bendición a la vida de todas aquellas mujeres que siempre están pendientes de este programa. Repito, si usted necesita oración, llámenos, escríbanos un mensaje y nosotros estamos aquí dispuestos. Si usted quisiera participar de nuestras actividades, tenemos ayuno el día miércoles aquí en las instalaciones del templo. Somos parte de Iglesia de Dios Nueva Familia. Estamos ubicados aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán. Aquí estamos para servirle a todas aquellas personas que quisieran venir y quisieran participar de la bendición que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga. Ha sido una bendición el poder estar en este lugar. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad, por el que nos privilegio, das, Padre precioso, por el privilegio que tú nos Señor, das de gloria, de estar predicando de poder tu estar palabra, aquí en mi este Señor. lugar, Padre. Alabamos Bendice tu nombre, cada Señor televidente, Jesús. Señor, Exaltamos tu nombre, en el nombre Padre. de Jesús. Glorificamos tu nombre, que Señor, tu nombre de gloria. sea exaltado en siempre, esta mañana, Padre Señor celestial. del cielo, En el enviamos nombre de una tu Hijo palabra amado. de bendición para todos aquellos es, que Señor. hoy están, Señor, de gloria, Así es, Padre, tal en vez el nombre de Jesús. entregando su vida a ti, Señor Jesús. Así es, mi Señor. Declaramos que tú eres En el el nombre único de quien Jesús. puedes salvar, el único quien Toca puedes esos corazones, liberar, Señor Jesús. Transforma esas Padre, vidas, si Padre alguien bendito, ahora está, Dios. Señor, enfermo, Te lo pedimos. hoy enviamos una palabra de sanidad, en tu nombre, de Señor liberación, Jesús. Señor. De vida de lo Oh, alto, en Espíritu el nombre de Santo, Jesús. aleluya. En el nombre En de el Jesús nombre de Nazaret. poderoso de Jesús. Enviamos una Esta palabra de mañana libertad. es una mañana de gloria. Hoy declaramos que esas mentes se Solo crea, despejan mujer, solo en crea. el nombre de Jesús. Solo crea, mujer, Que en esta esa mañana. solución, Señor, llega ahora en esos hogares. Espíritu Santo. En el nombre de Le Jesús. quitamos poder a la enfermedad.
Le quitamos En el poder a la nombre de tristeza. Jesús declaramos que quitamos esa poder al economía odio. se Le soluciona en quitamos esos poder, hogares, Señor, a Padre. todo En obstáculo. el nombre de Jesús llega la Declaramos que si provisión. Jesús está ahí, Padre, en el nombre de hay Jesús. solución, Señor. En Padre, el nombre de te alabamos, Jesús. Padre, te bendecimos, En el Señor, nombre de te exaltamos, Jesús, Padre Señor, amado. te lo En el pedimos, nombre Padre celestial. poderoso de Jesús, tu Gracias, Hijo amado. Señor, A porque ti sea la gloria, la nueva honra, es tu por misericordia, los Señor, siglos de los siglos, en el Señor. nombre maravilloso de Bendice Jesús. a mi hermano que está ahí en controles de estos aparatos. Así es, Señor. Señor. Bendice este Ayúdalo, medio de Padre. comunicación, Padre. Así es, mi Señor. En el nombre de Jesús, Que llegue tu Hijo a- amado. y que toque siempre Sí, los Señor. corazones, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Hijo. Amén, Señor. Y amén. Que Dios le bendiga a usted que estuvo pendiente de este programa y será hasta la próxima. Que Dios le bendiga y hasta pronto.